En esta cápsula hablaremos con un experto en derecho, en derechos fundamentales, con Fernando Sosa, sobre esta interacción, Fernando, entre inteligencia artificial y derechos humanos. Hago una brevísima introducción. En el esquema regulatorio aprobado por la Unión Europea se colocó el tema de los derechos fundamentales de las personas en el centro, digamos, de toda la articulación normativa. En otras latitudes, como en el caso de los Estados Unidos, en realidad ha sido más la lógica del mercado y de la libre competencia la que ha ido, digamos, marcando las pautas y las reglas como ha venido evolucionando el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde te colocarías tú en este tema? Sí, mi querido doctor. Primero, mi posición sería intermedia. ¿Por qué intermedia? Yo veo un serio problema de querer pensar que tecnologías emergentes, como justamente la inteligencia artificial, puedan tener un cauce normativo que te indica con exactitud qué es lo que va a pasar. Algo que nos ha enseñado, por lo menos la evolución de la tecnología, es que es indomable legislativamente. Entonces debes pensar en normas que puedan tener flexibilidad, no solo tecnológica, social, cultural y también regional, ¿eh? Entonces, el primer punto que yo observo y festejo, ¿no?, el centro por el cual se construye justamente la legislación europea, parte de dos fenómenos que no vamos a encontrar en otros lados. Primero, que hay una unidad económica y una unidad normativa en los derechos humanos que convergen sobre ese mismo punto. Esto no acontece con otros sistemas regionales. Y dos, que bajo esa unidad se enfocaron, creo que en un solo aspecto de los hechos que tiene esta inteligencia artificial, los aspectos perjudiciales. Si observamos la regulación, lo que hace la Unión Europea es catalogar exactamente qué es lo que es aceptable, mínimo, en menor grado o inaceptable, los riesgos. Pero se olvidan que esta moneda, porque los hechos es una moneda, tiene reverso y adverso. Y el reverso no solo puede ser los aspectos negativos y una restricción que puede llegar a una perspectiva punitiva del desarrollo tecnológico. Entonces, mirar también desde la otra perspectiva colocaría una lógica distinta de relación entre inteligencia artificial y derechos. Claro, porque colocaría la exacta dimensión de esta lógica. Si solo pensamos en las cuestiones restrictivas y no nos damos cuenta que justamente muchos de los puntos que ven como negativos son justo las áreas de oportunidad que podemos explotar en beneficio de los derechos humanos, estamos viendo el panorama a medias. Un panorama sesgado que nos puede conducir a una perspectiva restrictiva, que nos puede colocar en una perspectiva de poco desarrollo tecnológico, con una perspectiva en que no entienda la dinámica de estas tecnologías emergentes y convirtamos en normas que en el paso del tiempo sean normas análogas para problemas digitales. Quiero ejemplificar esto. Por favor. Mire, yo pienso, está sumamente abordado en términos normativos los riesgos de la inteligencia artificial. De entrada tenemos esta norma europea que, aunque su eje por el cual se construye es el respeto a los derechos humanos, su enfoque es de riesgo. Su enfoque es de riesgo. Es decir, es un enfoque de prevención, completamente saludable. La propia ONU ha hecho guías de principios éticos para el desarrollo de las empresas en derechos humanos. Vuelvo a la idea, esa es la parte de la moneda. Demos la vuelta. ¿Qué beneficios tendría? El primer riesgo que se suele observar en esos sistemas es un riesgo de monitoreo en regímenes absolutos o en empresas poco transparentes. Perfecto. El lado contrario es un monitoreo que nos permita entender ciertos patrones que pueden ayudar a las personas a acceder a mejores servicios de salud, de educación y democratización de los medios. La masificación de los medios, ¿por qué es esto? La inteligencia artificial es masificación de medios, no solo debe verse, y parafraseo a Humberto Eco, en términos apocalípticos, hay que ser integrados. Y bajo esa perspectiva hay que ver riesgos y beneficios. Y creo que esta es la perspectiva que hemos dejado a un lado. Que si vemos una legislación únicamente pensando en qué es lo malo, no nos damos cuenta que esa cuestión fáctica, en el otro lado de la moneda, tiene completos beneficios. Y no vengo en un tema de
socializar los temas. Quiero apuntar qué beneficio sería. Primero, yo veo a la inteligencia artificial como un mecanismo de masificación de la información. Ok. Y eso es muy importante en una sociedad hiperconectada, en una sociedad en donde el acceso a la información tiene un espejismo. El espejismo justamente de que está para todos ahí disponible. Esto no es cierto, ¿eh? La inteligencia artificial te permitiría discriminar, pero ojo, no en términos de etnia, raza, economía, sino discriminar la información que te permita comprender temas que naturalmente no puedes acceder. Tecnología, ciencia, medicina, educación. Por conducto de la inteligencia se pueden crear programas accesibles que permitan mejorar la educación. La masificación de información es, en una analogía muy forzada, si lo quieres ver, demasiada luz. Si hay mucha luz, también te ciegas. Son filtros para poder acceder a esta información y poder curarla. Esto es una perspectiva de derechos humanos. Permitir que esa tecnología cumpla esa finalidad. Si te enfocas en que te va a purificar la información, entonces estás preocupando únicamente del lado negativo. Entonces pensemos el primer punto, educación. Te permite acceder a la educación, democratizar la educación, te permite poder, digamos, curar, purificar, filtrar esta luz excesiva de información, en estas palabras que ahora llaman de posverdad, en estas palabras que decimos datos dispersos, lo que antes llamábamos mentir con estadísticas, justo para esto sirve. Justo sirve como un sistema de curaduría de información accesible, demócrata y para todos. Claro, cumpliendo los principios y los miedos que hemos visto antes. Enfocarse en eso. Una legislación punitivista se enfocaría en esto que podría ser superado y no permitiría lo otro. Ese es el primer punto que yo veo. Es una herramienta para la masificación de información. Es una herramienta que además permitiría acceder a información que se encuentra concentrada única y exclusivamente en 7 idiomas. El idioma del Internet son 7 idiomas y el 53% de ese idioma es el idioma en inglés. ¿Qué pasa con aquellas comunidades indígenas que quieren seguir manteniendo la permanencia de su propio idioma? Solo en Chiapas hay 13 comunidades que tienen diversos lenguajes que ante la masificación se minimizan. No, la inteligencia puede ser un medio económico accesible para que sigan buscando información en su idioma, en su identidad, en su perspectiva. Es una diferenciación que potencializa, no elimina. Esa perspectiva me parece interesantísima porque en algunas conversaciones hay voces que nos han dicho es muy importante escuchar a las comunidades. O sea, no solamente a la sociedad civil organizada, no solamente a la academia, no solamente obviamente a los actores de la industria tecnológica, sino hay que escuchar a esas comunidades que probablemente hoy no utilizan estas herramientas de inteligencia artificial, pero que se podrían ver beneficiadas con Claro, se pueden beneficiar. También, otro ejemplo, acceso a sistemas de salud. Volvemos al mismo problema de grupos vulnerables. Te permite un cierto desarrollo de tecnología que te permitirá en tu propio idioma, en tu propia lengua, con tus propias costumbres, poder mantener un equilibrio entre la medicina tradicional, que se ha convertido hoy por hoy también parte de la idea programática de salud del gobierno actual, pero también es parte de su ecosistema de vida, ¿eh? Y además permitir comprender cómo pueden vincularlo y eliminar mitos y de realidades. La inteligencia artificial no solo es un sistema de banco de preguntas y respuestas, es un sistema de aprendizaje profundo y de reaprendizaje. Se puede configurar trajes tecnológicos a la medida. Entonces, un sistema tecnológico debe pensar estos dos. Pensemos una tercera forma que podría impulsar esto desde una visión integrada, no apocalíptica, que también hay que apostarle a eso, que es el desarrollo tecnológico. Una visión integrada, parafraseando a Eco, sería sistemas de inclusión para personas con discapacidad. Okay. Es decir, desarrollo un poco el punto. Claro, imaginemos, muchas de las tecnologías están hechas para sistemas audiovisuales. Es más, esas tecnologías apuestan a los sistemas audiovisuales, excluyendo, desde luego, a personas
con discapacidad que requieren ajustes específicos. Los ajustes razonables, tal y como están en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son trajes a la medida. Y es justamente estos sistemas, con ese sistema dual, que permiten aprendizaje profundo y reaprendizaje, que puede crear para el ecosistema digital trajes a la medida para que las personas con discapacidad tengan un ajuste razonable digital, inclusión digital. La forma en que esto va a expandir es una forma de empoderarlos en el mundo digital. Y eso ha sido pasado de un lado. Eso supondría una regulación que promueva el uso y que promueva la expansión del uso de la inteligencia artificial en vez de restringirla. Sí, yo creo que habríamos que repensar qué entendemos por regulación. A ver. Y aquí creo que justo, si vemos estos dos lados de la moneda, el lado negativo de la inteligencia artificial, pero de hechos, su adverso o reverso, como lo queramos ver, Con esta expansión, es una positividad, pues entonces tenemos que pensar que los modelos binómicos de regulación son insuficientes. ¿Y a qué me refiero? Uno, que se cree un sistema de diseño únicamente para evitar la restricción de los posibles eventos negativos de la inteligencia artificial. Esto es ingenuo. Ingenuo porque la tecnología es emergente. Es emergente, variable, cambiable, los ecosistemas cambian, esa norma se va a volver obsoleta en poco tiempo. Pero dos, se va a convertir en una restricción o barrera normativa para desarrollar tecnologías. La innovación debe ir de la mano también de la regulación. Entonces, la otra perspectiva, y que los propios relatores de derechos humanos apuntan, es un sistema de autorregulación. Pero el sistema de autorregulación tiene un serio problema en el sentido que dejas a los actores relevantes determinar qué o no puede ser benéfico. Y entonces es igual de perjudicial. El que mucho regula y el que poco regula se encuentran exactamente en la misma consecuencia. Restricciones a la innovación, restricciones a nuevas perspectivas sociales y tecnológicas. El punto medio es una corregulación. Corregulación, abunda en ese punto. Sí, quisiera abundar en este punto. Ni dejarlo totalmente a que las empresas creen sus esquemas de diseño, porque entonces evidentemente va a haber una visión económica que busque salvaguardar sus propios intereses, dejando a un lado la creatividad, la innovación y la perspectiva diferenciada. Pero si dejamos al gobierno fuera de esto, las cuestiones sociales, las cuestiones propias de una región, las cuestiones de salvaguarda de los idiomas de los pueblos originarios, va a quedar fuera de la lógica mercantil por el público de origen. No va a estar en el interés de las empresas invertir ahí. Una norma es determinar primero qué es los principios mínimos que se deben regir, principios que han sido desarrollados en abundancia por la ONU, que han sido desarrollados en mayor o menor medida por la ley de la Unión Europea, que los alemanes han trabajado. Podemos desarrollar principios que sean acordes a nuestro sistema regional, es decir, sistemas que potencialicen libertad de expresión, que potencialicen educación, salud, no discriminación, igualdad y protección de grupos vulnerables, por enunciarlos como principios muy grandes. Pero también una intervención del Estado en donde pueda haber un énfasis en el carácter social, un énfasis de construcción de ciertas inteligencias que permitan el desarrollo de trajes a la medida para nuestras necesidades. Yo lo quiero poner parafraseando a Lawrence Lessig cuando hablaba de cultura libre. Tú debes identificar cuál es el factor de dominancia social. Aquí tenemos datos personales, no lo vean como una restricción, sino como un bien común. La masificación de esa información pertenece a todos. El camino del software pertenece a todos. La solución puede ser de la empresa. Esto es un sistema de corregulación, en donde ambas fuerzas entiendan el dinamismo y un mínimo básico de respeto a derechos humanos. Eso es, creo, una apuesta distinta que debe prestar una normatividad. Eso supone un diálogo estrecho entre industria y gobierno, industria y Estado, porque es algo más que gobierno, industria y legislativo. ¿En qué formato, en qué esquema, cómo imaginas que se pudiera construir ese diálogo? Pues justo, la inteligencia artificial no es un diálogo de abogados, no es un diálogo de legisladores, no es un diálogo de informáticos,
es un diálogo interdisciplinario. Lo primero que tendría que construirse es un sistema de comisiones interdisciplinarias para fijar normas reguladas. Si quiero tomar una analogía muy forzada, Por favor. un camino como la norma oficial mexicana, Las pero, NOMS. pero interdisciplinario como normas oficiales digitales. Quiero poner un nombre, que entendamos lo complejo del tema. Si lo dejamos a la política, si lo dejamos a la perspectiva económica o a la perspectiva jurídica, estaremos ahora sí más cerca del otro lado de la moneda, de los riesgos, que de los beneficios. Tiene que crearse un sistema de corresponsabilidad para que exista corregulación. Y entiendo que si esa corresponsabilidad y esa corregulación se verifican, después debería haber una suerte de cogobierno. De cogobernanza digital, sí, claro. Okay. Es imposible poner una limitación geográfica a la inteligencia artificial, como cualquier tecnología emergente. Entonces, no peleemos con algo que no podremos cambiar. Mejor lo hagamos parte de la solución y no parte de la problemática. Y en ese sentido, tenemos que mirar también la dimensión regional y la dimensión global e intentar incidir en esos dos niveles que escapan de nuestro alcance geográfico específico. Sí, y esto puede ser fundamental, no solo para hacer el desarrollo de tecnologías emergentes en nuestro ecosistema jurídico, sino la salvaguarda de estos. Una perspectiva distinta de regulación podrá ser una forma de incluirlos de una forma elástica, dúctil y que además sea respetuosa de los derechos humanos. Que hasta donde entiendo no hay ahorita un ejercicio, al menos no visible, no icónico en esa dirección, ¿verdad? No lo hay, yo creo que tomo la inspiración, no es en vacío, en los sistemas de libertad de expresión. Los sistemas de libertad de expresión sufren los temas de autorregulación o de regulación excesiva, sobre todo en los temas de ética periodística. Lo que han apostado muchos sistemas jurídicos sobre ese tema de derechos humanos es corregulación, como lo que ha pasado con el sistema inglés. Creo que si tomamos esa problemática de un derecho fundamental que se ve tan impactado en el ecosistema digital, podríamos trasladar esa lógica justamente al sistema de las tecnologías emergentes. Ya ni siquiera para enfocarme en una sola tecnología. Fernando, aquí gentes y particularmente tecnólogos nos han dicho que hay una dimensión ontológica, axiológica, muy relevante en la reflexión sobre este tema. Y quería preguntarte qué piensas de eso, qué piensas de la dimensión de la deliberación sobre principios éticos y coordenadas éticas en esta materia. Creo que es fundamental y hay mucho trabajado sobre ello. Hay que ver cuál es compatible con nuestro sistema regional de derechos humanos y con esta perspectiva de co-regulación. No abundé sobre los aspectos negativos ni sobre los aspectos que se han construido para aminorarlos. Principios éticos de la ONU, la propia ley de inteligencia artificial, sino cómo no debemos de ver los dos, no debemos dejar de ver los dos lados de la moneda que versan y giran sobre los mismos hechos fácticos. La tecnología emergente es imparable. Y con una visión creo que muy concreta y que es el subrayado con el que te pido concluyas, que es el potencial positivo que tiene el uso de la inteligencia artificial para la expansión y la ampliación de la protección, garantía, respeto y promoción de los derechos. Sí, para concluir rápidamente, a través de estas tecnologías emergentes podemos potencializar y democratizar conocimiento, salud, inclusión y forma de entendimiento en un país con realidades muy divergentes. Pues Fernando Sosa, ha sido un gusto tenerte aquí en este curso con nosotros. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente cápsula.